Jesús. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Samuel. Vamos a este precioso libro. Primer libro de Samuel. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo, capítulo número 17. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. ¿Lo tenemos? Y vamos a dar lectura de una manera antifonal, ¿sí? Desde el versículo número 1, ¿sí?, hasta el verso 11. Del verso 1 al versículo número 11. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso número 1 al 11. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efas Damín. Verso 2, léalo por favor. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Todos el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente nos congregamos, oh Dios, aquí en tu lugar, tu casa, que has dispuesto en esta noche, oh Dios, para que tu palabra sea, oh Dios, depositada en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, y permítenos que en este tiempo, este pueblo pueda recibir de ti, oh Dios, no solamente una enseñanza, sino que pueda recibir una palabra propicia a sus necesidades. Señor amado,
Conforme pues a ese amor grande que tú nos tienes, háblanos en esta hora y permite, Señor, que tu misericordia, Padre, se haga grande en este lugar. Háblanos, Señor amado, límpianos por medio de esta palabra, guarda este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, haz depositar tu gracia en este recinto, oh Dios. Haz depositar, oh Dios amado, tus misericordias, Padre. Inunda con tu presencia, con tus ángeles, Señor amado, mi Padre. No dejes nada sin limpiar. No dejes nada, Señor amado, sin tu ministración. Mira a nuestros pequeños, mira a nuestros niños, Señor amado, en la parte superior. Sé también tratando con ellos, libertándolos si estuvieren atados, oh Dios amado. Y a nosotros, danos, Señor mi Dios, de tu gozo y de tu alegría, para poder manifestar con poder y autoridad esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo imploro, oh Dios, y creyendo que tú lo harás, Señor amado, te damos gracias, porque tu misericordia, mi Dios, estará en medio de este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, y amén. Libro de Samuel, capítulo número 17. Nos declara el Señor en su palabra, recuérdelo, verso número 1 al 11. De acuerdo a las primeras lecturas que se dio en este texto, nos dice que la nación de Filistea hizo guerra o quería hacer guerra contra la nación de Israel. Cuando vamos al versículo número 1, dice que los filisteos se juntaron, dice ahí, conjuntamente con sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en un lugar llamado Soco, el cual en ese entonces, dice la Biblia, pertenecía a la tribu de Judá, es decir, dentro del territorio de Israel. Usted, mi amado hermano, recordará que los filisteos fueron una piedrita en el zapato para Israel, y que por muchos años Saúl quiso combatirla, quiso confrontarla, pero sin embargo nunca logró exterminarla del todo. Siempre hubo un vestigio, siempre hubo, diríamos así, algo que no le dejó poder ser libre de la atadura de sus enemigos. Usted también recordará, por medio del estudio que se está realizando en el libro de los Jueces, que la misma nación de Israel fue la que trajo estos males a su propia nación por no haber sacado de en medio de ellos a sus enemigos, es decir, a los habitantes de la tierra de Canaán, sino que siendo más bien tolerantes con ellos, volviéndolo hasta el punto de ser una nación tributaria para Israel, permanecieron dentro de sus territorios. Mas sin embargo también quedó juntamente con ellos la idolatría, y luego también ejércitos que ahora se levantarían para, diríamos, sacar a sus poseedores. Cuando vamos al versículo número 2, dice la Biblia que luego de que los filisteos salieron en contra de Israel, también Saúl, y dice, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. Algo importante dentro de esta situación, mi amado hermano, es que se estaba peleando, vuelvo y repito, no en territorio filisteo, sino en territorio israelita. Segundo, los ejércitos estaban frente a frente, de igual a igual, en las mismas condiciones. No había diferencia entre un ejército y otro, logísticamente hablando. Todos y cada uno de los ejércitos se encontraban de igual a igual para la pelea. Cuando vamos, y acompáñeme por favor al versículo número 3, lea, mi querido hermano, lo siguiente. Los filisteos, dice ahí, estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y entre ellos, ¿qué había? Dice la Biblia, un valle.
mis amados, ambos estaban en lugares altos. Nadie quería confrontar a su enemigo desde la parte más baja, porque siempre será una desventaja tratar de atacar de abajo hacia arriba. Mas sin embargo, los ejércitos dispuestos se encontraron, mi querido hermano, sí, en una encrucijada que en más de una oportunidad de batalla, también los enemigos, para poder evitar una masacre de manera general entre los ejércitos, tenían la costumbre de nombrar un representante de cada uno de ellos, para que estos, por medio de una lucha a muerte, el que venciere quedare no solamente como el vencedor de esa batalla, sino de la guerra en sí misma. Para esto, se propone dentro del ejército filisteo tomar la iniciativa. Cosa curiosa, por cierto, siendo Israel quien debía de haber tomado dicha iniciativa, por ser ellos los dueños de aquel territorio. Cuando vamos, por favor, al versículo número 4, nos declara el Señor: salió entonces del campamento, de los filisteos, un paladín, que es lo mismo que un caudillo, un hombre de renombre entre el ejército filisteo. Salió un paladín, el cual se llamaba Goliat, y dice ahí de Gad. Gad era la nación a la cual él pertenecía, y tenía de altura 6 codos y adicionalmente un palmo. Recordará usted que cada codo se suele medir entre 45 a 50 centímetros de largo en este caso. Si hablamos de 6 codos y lo queremos redondear en 50 centímetros, estamos hablando de un hombre aproximadamente de 3 metros de altura. Así de sencillo. 3 metros de altura, y adicionalmente la Biblia dice de 6 codos y un palmo adicional. Dejémoslo en 3 metros de por sí. Ya un hombre de 2 metros de altura podría llegar a impresionar a cualquiera. Amén. Cuanto más un hombre con una estatura, diríamos por demasía, extremadamente superior a la de cualquier otro ser humano, con este caso de estatura normal. Diríamos que medía la estatura promedio de 2 hombres, uno parado encima de otro, y eso tomando como referencia una estatura de 1,50 m, que es por lo general aquí en mi ciudad la estatura promedio. Versículo, acompáñeme por favor al versículo número 4. Recuerden en la parte final: tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía este hombre un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota, dice ahí, de malla. Esto se podría entender como un chaleco, un chaleco de malla metálica. Versículo número 4, versículo número 5. Y era el peso de la cota, o lo que es igual a esa malla o ese chaleco, de 5,000 ciclos de bronce. Mi amado hermano, como para poder tener una referencia, esa cota pesaba alrededor de 1 quintal. 1 quintal. Pero él la llevaba sin ninguna dificultad, por ser un hombre de una estatura exuberante. Usted podría caminar normalmente con 1 quintal de cemento, por ejemplo, encima de sus hombros. Caminaría bien unos cuantos metros, pero no caminaría cómodamente todo el tiempo, y mucho más si eso es para la batalla. Cuando la Escritura pues nos narra estos ingredientes, estos antecedentes, es para que entendamos nosotros cuál era la magnitud de la situación que se estaba presentando delante de Israel. En el versículo número 5 se habla acerca de ese peso, de esa malla. Verso 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. Ahora, las grebas, para un entendimiento más claro en tiempos modernos, se podría decir que son las canilleras. Aquellos que suelen jugar un deporte muy popular como lo es el
sí, el fútbol, llevan, sí, protectores en sus canillas, que suelen ser por lo general de vinil o de plástico. En el caso de este hombre, él llevaba, diríamos así, cobertores por encima de su pierna, pero hasta la parte alta, pero no de plástico, sino de bronce. Dice la escritura en el versículo número 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y adicionalmente y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo número 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Diríamos, sí, una barra de hierro, sí, de aproximadamente 2,50 metros. Sí, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Versículo número 8, léalo por favor. Ajá, ahora, es importante considerar dentro de esta situación que el filisteo como tal, es decir, quien habría de representar al ejército enemigo de Israel, se presentó delante de la batalla de una manera muy impresionante. Ya de por sí la estatura de este hombre avasallaba, diríamos así, la mente de muchos por su gran estatura. Pero aparte, añadiendo todo el armatoste que cargaba encima, mi amado hermano, a más de un israelita le temblaron las piernas al verlo. Mi querido hermano, su postura y su determinación en contra del pueblo de Israel hizo que este hombre tomara, sí, la primera iniciativa diciéndoles, sí, versículo número 8, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo, hablando de él mismo, el filisteo, y vosotros los siervos o los sirvientes de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros, dice ahí el Señor, seremos, dice ahí, vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Mi amado hermano, hasta aquí queremos hacer un breve, diríamos, sí, un breve apéndice adicional. Mi amado hermano, de manera espiritual, queriendo rescatar también para nuestros tiempos situaciones similares, diríamos que nuestros enemigos, los cuales, como la Biblia dice, no son carne ni sangre, es decir, nuestras batallas no son con los hombres, sino más bien con un imperio de maldad, un reinado de maldad, como lo es el mismo Satanás y sus ángeles, sus sirvientes. Al igual que este tipo de batallas, también el creyente las logra sostener, sí, en más de una oportunidad en sus vidas. Y sin embargo, aun cuando sabemos que de nuestro lado está el más que vencedor, está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no es extraño ver cómo muchos cristianos, frente a situaciones difíciles y grandes a sus ojos, sí suelen salir corriendo de tales situaciones. Y aún más podría decir que son nuestros enemigos los que muchas veces, sacando ventaja de nuestro temor, nos avasallan, nos pisotean y, lo que es peor, nos dejamos pisotear. Israel, mi querido hermano, recuerde, en condiciones de guerra estaba de igual a igual, sí, a su enemigo Filistea. Israel estaba en un lugar alto, también los filisteos. Ellos tenían un ejército, también lo tenían los filisteos.
¿Que ellos tenían gente para la guerra? Por supuesto que sí. Mas sin embargo, nadie quería tomar la iniciativa. Nadie quería confrontar de su enemigo a ese gigante. Y lo digo por lo que dice la escritura con respecto a esta pelea en el versículo número 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Ahora, la invitación estaba hecha. Si Israel aceptaba el desafío, se habría de evitar la matanza de un ejército de miles de personas, si tan solamente se confrontaba y se vencía a aquel gigante. La pregunta era: ¿quién habría de confrontarlo? ¿Quién habría de decidir salir a la batalla y decir: yo voy a pelear con este gigante? Lo asombroso es que nadie, ninguno de los del ejército de Israel se puso presente para la batalla. Cuando vamos más bien a la escritura, dice el versículo número 11 que oyendo Saúl, el rey, ahora recuerde, el rey no era, diríamos, un ser humano estándar en función de sus condiciones físicas. Y Saúl también era de gran estatura. De hecho, usted recordará que el rey Saúl sobresalía de hombros hacia arriba a todo judío. Acompáñeme por favor rápidamente al primer libro de Samuel, pero en capítulos anteriores. En el capítulo número 10. Nueve versículo número 1 y 2, 9, capítulo 9, versículo 1 y 2. Miren lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Adiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¿Y qué más dice como algo adicional que caracterizó a Saúl? Y dice ahí: de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera, dice ahí, del pueblo. Saúl ha de haber estado entre los dos, por lo menos desde los 2 metros hasta los 2 metros 30 centímetros, de altura. Un hombre de por sí, también por encima del estándar de cualquier otro judío. Ahora, si de igual a igual, si así se lo quiere ver, entre Goliat y Saúl, había, si bien es cierto, mi querido hermano, una amplia diferencia en estatura, pero debería de haber sido Saúl el más indicado para confrontar ¿a quién? Al gigante, a Goliat. Por lo menos por ser el más alto y también el rey, quien habría de llevar a la victoria al ejército israelita. Mas sin embargo, el rey y su ejército comenzaron a golpear rodilla con rodilla. Cuando vamos por favor a este libro de Samuel capítulo 17, la escritura nos dice en el verso 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, aquí hay algo muy particular. Era la primera vez para Israel
llevar una batalla, una lucha bajo estas condiciones. Yo le había mencionado que en aquel entonces, en aquellas épocas, sí se definían batallas o guerras, sí, haciendo pelear a un héroe de cada uno de los bandos, para ahorrarse una mortandad. Pero para Israel, era su primera vez. Y amado hermano, eso a mí me da un indicio como creyente. A veces en la lucha de la batalla espiritual hay situaciones que se presentan también a veces por una primera vez. Y cuando nos toca lidiar situaciones que llegan de una manera sorpresiva y que por primera vez la estemos experimentando, a muchos por esa inexperiencia le pueden golpear rodilla con rodilla diciéndole: Señor, yo esto antes nunca lo había vivido y ahora ¿qué hago para poder confrontar? Mi amado, si usted lee el texto, y que de hecho lo estamos analizando más adelante, usted notará que bajo esta circunstancia el pueblo nunca buscó dirección de Dios. Israel ni su rey si tuvieron la molestia de decirle: Señor, ¿y cómo confrontamos una situación de esta naturaleza? Vuelvo y repito, a veces hay situaciones en la vida de un hijo de Dios que al Señor permite para que nosotros la experimentemos como una primera vez. Y a veces lidiar con cosas que no tenemos experiencia pueden llegar a causar una inestabilidad. Pero eso no implica, mi querido hermano y hermana, de que algo que tú experimentes por primera vez en adversidad no significa que puedas salir, mi amado hermano, como un derrotado o como un fracasado. En Dios, aun cuando sea la primera vez que me toque confrontar una experiencia que nunca antes la había experimentado, Dios también me puede dar la victoria. El Señor, mi amado hermano, nos enseña por medio de esta ilustración que para Israel esta primera experiencia de pelear solamente uno a uno para definir una victoria para todo un pueblo lo llevó a una crisis. Y quiero por favor que me acompañe a la escritura para poder respaldar de manera adicional situaciones como esta. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 12, el Señor nos da una advertencia. Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Mira lo que nos dice el Señor. Yo creo que este es un texto que nos podría servir de mucho respaldo. Versículo número 4. ¿Cuál es la recomendación de Dios frente a experiencias que pudieran hacernos temblar? Verso 4 nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis, recuérdalo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Estas palabras tienen una profundidad muy especial. Primeramente, el Señor nos dice que hay algo de mucho más valor que este estuche. Amén. El Señor nos aclara, o por lo menos nos deja presente, de que hay algo más importante que la vida. Que hay algo más importante, mi querido hermano, que el bienestar de nuestro cuerpo, o diríamos el bienestar de una familia, físicamente o corporalmente hablando. Y frente a esa situación que para muchos puede ser una tragedia final, para el Señor la vida simplemente es algo más dentro de muchas cosas que pueden llegar a tener valor.
Y la vida como tal, aun cuando se la pierda, hay algo que no podemos ni siquiera tener la más mínima de intención de fracasar, que es cuidar nuestra alma. Para Dios lo que realmente tiene valor es el alma de todo hombre. ¿Por qué? Porque del cuerpo Él se va a encargar de resucitarlo en el día postrero, indistintamente de que se haya muerto. Mi amado hermano, frente a esa realidad bíblica, el Señor, para levantarle a su pueblo no solamente el ánimo, sino sus fuerzas, nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y es ahí el primer indicio del por qué a Israel se le acobardó todo hombre, sí, de ese gran ejército. Ellos temieron primeramente, ¿por qué? Sí, por su vida. Temieron de que el gigante, sí, los matara. Temieron, mi querido hermano, sí, de que sus cuerpos quedasen tendidos frente a la devastación que pudiera realizar este hombre de gran estatura. Pero el Señor nos dice en Lucas capítulo 12, ahora en el verso posterior, en el verso 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed, dice ahí el Señor. ¿A quién? A aquel que después de haber quitado la vida, ¿qué dice? Tiene poder de echar en el infierno. Sí, dice Jesús, os digo, a este temed. Ahora, ¿quién tiene el poder para echar nuestro ser al infierno? Solamente Dios. Sea Él, pues entonces, nuestro temor. Sea Él, mi querido hermano, sí, nuestra reverencia para poder siempre agradarle. Ahora, luego de leído este primer indicio, si retomamos el estudio en el primer libro de Samuel, capítulo número 17, mi amado hermano, vemos algo totalmente opuesto a lo que hemos leído en Lucas. En el verso número 11 dice pues la palabra: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, antes de dar inicio del verso 12 en adelante, es necesario también recordar la condición de Saúl. Saúl había perdido lo que diríamos así, un hombre en Dios nunca puede llegar o debería nunca de perder: su intimidad, su espiritualidad, su comunión, su relación con Dios. Saúl la había perdido. Saúl había perdido, mi amado hermano, ese contacto con su Dios. Saúl había perdido de Dios la confianza. Saúl había perdido de Dios, y digo que la había perdido porque él la tenía y él no la supo retener. Él no la supo cuidar. Y un hombre sin Dios, mi querido hermano, es un hombre expuesto a que hasta una cucaracha lo saque corriendo. Y esa es la realidad. Un hombre que no tiene comunión con Dios, mi amado hermano, puede venir, y no solamente me refiero a golpe, a puños, sí, o a músculo, me refiero aún a las situaciones más simples de la vida. Cuando un hombre no tiene cobertura de Dios, aún lo más pequeño lo puede ver como un gigante y él salir asustado, despavorido, sin saber qué hacer. Pero cuando hay comunión con Dios, cuando hay intimidad con Él, cuando se está al unísono con mi hermano bajo la mano de la gracia de Dios, no hay problema o circunstancia que nos pueda sacar corriendo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. La condición de Saúl era deplorable. Y hasta cierto punto, bajo esa circunstancia, era entendible de que él y su ejército estuviese como estuviese. Tal cual el líder, tal cual también los que siguen. Mi amado hermano,
Ellos se turbaron, dice el verso 11, y tuvieron gran miedo. Usted recordará, mi amado hermano, antes de ingresar al verso 12, que David era lo opuesto a Saúl. Si me acompaña, por favor, en el capítulo número 16 de Samuel. ¿Lo tiene? Versículo 18. Esto simplemente para recordarlo. ¿Cuál era la condición de David a diferencia de la de Saúl? Entonces uno de los criados respondió diciéndole al mismo rey: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que dice que sabe tocar. ¿Qué cosa era este muchacho? Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Pero aquí al final se guardó lo mejor. ¿Qué cosa era lo más valioso ahí? Y Jehová, ¿qué cosa? Estaba con él. He ahí la diferencia. Sí, a diferencia de Saúl, Jehová estaba con David. Ahora bien, introduzcámonos en el verso 12. Recordando que David ahora formaba parte también del ejército de Israel, siendo este, recuerde, el escudero o el paje de armas del rey Saúl. Versículo número 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. ¿Cómo se llamaba el papá de David? Isaí. Cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Eso hablando del padre de David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Recordando que un hombre podía ingresar a las filas para ir a la guerra, sí, ya desde la edad de 17 años hacia arriba. Es decir, que David ni siquiera alcanzaba dicha edad, pero ya era acompañante de Saúl porque sabía tocar. Versículo número 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Verso 14. Y David era el menor de esos 8 hijos. Siguieron pues los 3 mayores. ¿A quién lo siguieron? Ahora, aquí hay algo curioso. Los hijos de Isaí, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? En total, ¿cuántos eran? 10. Eso ya lo hemos visto en otros estudios. De los cuales 8 eran varones y 2 mujeres. Ahora, para la guerra, ¿a quién los hermanos de David siguieron? A Saúl. Ahora pregunto, ¿David sabía pelear? Pero la Biblia dice que él era, ¿qué cosa para la guerra? Era hombre de guerra. Yo sé que a veces, en familia sobre todo, los menores, hablando de los hijos o de los hermanos, suelen seguir ¿a quién? Al mayor. Pero eso no garantiza de que el mayor sea el buen ejemplo para el menor. Amén. Porque también suele suceder que cuando el mayor es desbaratado, el menor también, porque lo sigue. O sea que si hace berrinche el mayor, luego el menor también quiere hacer berrinche. Y ahí, mi amado hermano, comienza muchas veces las crisis familiares. Ahora, no quiero resaltar eso en esta noche,
Pero quiero dejar, sí, algo remarcado. A veces, mi amado hermano, no necesariamente el que está a la cabeza puede llegar a ser el mejor líder a seguir. Y pese a que David era un hombre de guerra, aun cuando era menor de edad, sus hermanos prefirieron seguir a Saúl que a quién como ejemplo. De pronto porque lo vieron insignificante en edad. De pronto porque dijeron, pero es un niño. Mi amado hermano, Dios nos puede enseñar a través también de los niños. De hecho, hay un texto bíblico que el Señor mismo ha dejado, donde se nos dice que fue en los niños, en la boca de los que maman, en quien Él ha perfeccionado la alabanza. Amén. David era, mi amado hermano, un niño, pero no por ello inexperto a la hora de identificarse con su Dios. Y es bueno, mi querido hermano, y aún mi amigo y familiar, que usted, si quiere seguir algún molde, sea en casa, mi amado hermano, un seguidor de alguien que haga las cosas correctas. Y a veces eso usted lo puede encontrar como en alguien mayor, pero también en alguien menor a usted. Puede ser que usted quiera ser como el mayor, pero si el mayor comienza a vivir desbaratadamente, no ponga los ojos en el mayor, ponga su mirada, mi querido hermano. Y si hablo en cuanto a la carne, en los buenos ejemplos. Si hablo en cuanto a las cosas espirituales, mire siempre a Cristo. Amén. Pero lo bueno sí se debe de imitar. Lo bueno. Lo correcto se debe de seguir. Indistintamente donde usted lo encuentre. Sea en el caso familiar de algún hermano, de algún pariente o aún de algún amigo. Pero en las cosas que son correctas y sanas, dignas de ser, en este caso, imitadas. De hecho, y todo lo bueno, lo afable, de los mejores. Para David, siendo un niño, si sus hermanos, fue algo tenido en muy baja estima. Y poca cosa. Vemos como los tres hermanos superiores en edad, claro está, a David, hablando propiamente de quién. Hablando, sí, de estos tres. En el capítulo número 17, hablando, sí, verso 13, Eliab, Abinadab y Sama. Ellos, dicen el verso 14, siguieron pues los tres a Saúl. Y como lo siguieron a Saúl, recuerde que Saúl, como era también este hombre de grande estatura. También, ¿qué cosa era Saúl? Era hermoso y de buen parecer. Y mucha gente, lo digo por experiencia propia, como joven trata de juntarse con los más pintas, como decimos nosotros en nuestros tiempos. En sus tiempos no sé si le dirán los más grillos, pero no lo sé. Para ver si algo de grillez se le pegaba. Mi amado hermano, y ellos pusieron sus ojos en Saúl. Y dijeron, este es hermoso. Si vienen muchachas, si lo ven a él, aunque sea a mí me han de ver también. Porque voy con él. Mi amado hermano, pero en cuanto a su condición espiritual, Saúl no valía en ese entonces ni 2 reales. Y tal cual el líder espiritual, tal cual los discípulos también. Porque dentro del ejército, la Biblia dice que ellos conformaban ya el ejército. Ellos también temblaron y no supieron qué hacer frente, en este caso, al desafío de un hombre llamado Goliat. En el versículo número 15, pero David, mire, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas ¿de quién? De su padre. ¿En dónde? Ahora recuerde, él era un niño. Y si usted va a Primera de Samuel, venga por favor conmigo. Capítulo 16, verso 21. Luego de que el mismo rey había mandado a llamar a David para que tocara alabanzas, y su espíritu que estaba
siendo atormentado por un demonio, quedase de alguna manera, él en descanso y se aleje la angustia de ese ataque espiritual por medio de la alabanza. Dice el verso 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. ¿Y qué pasó con Saúl? Y en este caso el muchacho. Y dice ahí, y él le amó mucho. Es decir, que lo llegó a tener en una gran estima. Y le hizo su paje de armas, su escudero, pero seguía siendo un niño. Y cuando salió a la guerra Saúl y su ejército, ¿no llevó a quién? ¿No lo llevó a quién? No lo llevó a David. ¿Por qué? Porque era niño. Era un niño, no tenía la edad para la guerra. Pero sus hermanos sí, por ser mayores. Verso 22. Y Saúl envió a decir al padre de ese niño, a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. ¿Sí? Verso 23, terminemos de leer. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esa era la única responsabilidad que tenía David hasta ese entonces, junto al rey Saúl. Ahora, en el versículo número 15, la Biblia nos dice que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, porque recuerde que ese era su oficio. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante, ¿con cuánto tiempo, mi amado hermano? 40 días. Goliat se presentaba delante del campamento. De hecho, debió haber descendido al valle con dos públicos. Por un lado, todos los filisteos sintiéndose orgullosos de que había alguien que desafiaba a otro ejército, y que del otro ejército nadie tenía la valentía para confrontarlo. Por otro lado, otro público, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, siendo para sí degradado al recibir ofensas constantes, y nadie tomaba la batuta para ponerle un pare a esta situación. Cada día, mi amado hermano, yo no sé si de pronto en nuestras propias vidas podríamos llegar a estar viviendo situaciones como esta. Experiencias en las que, por así decirlo, entre comillas, tus enemigos te pisotean, tus enemigos te abuchean, tus enemigos, mi amado hermano, te marginan, y tú cruzado de brazos, temblando o llorando en una esquina, como una Magdalena. Yo he considerado, mi amado hermano, a través de todos estos años de vida cristiana, que hay, no digo muchos, pero hay cristianos que cuando las situaciones se les presentan, ellos primeramente se acobardan, se atemorizan, y es como a veces resultado final de estas crisis una depresión de tal naturaleza que desean morir. Y comienzan a autocompadecerse a sí mismos, y hasta cierto punto muchos pueden llegar a pensar que se merecen esa situación. Y no solamente viven de esa manera como vivió el pueblo 40 días. Hay quienes están viviendo años de años siendo pisoteados por las situaciones. Pueden estar viviendo años de años, viviendo, mi amado hermano, una vida de infierno, y ellos simplemente llorando, sintiéndose hacia sí mismos, con compasión, con lástima, o creando lástima a los demás, diciendo, bueno, así creo que ha de ser la vida cristiana. Yo no digo que en la vida cristiana no se sufre.
Yo no estoy diciendo que en la vida cristiana uno no padece como cristiano. Pero mi amado hermano, en Dios el Señor nos ha puesto también, no por cola, sino por cabeza frente a las situaciones. Yo creo que en Dios un hijo de Él ha de experimentar este tipo de experiencias. Es decir, pruebas, aflicciones, pero también victorias en el nombre de Jesús. Todo un hijo de Dios debe de experimentarlo para poder saborear, sí, no digo siempre la derrota, pero también para poder saborear la victoria. A veces es bueno experimentar derrotas, porque de esas derrotas aprendemos muchas lecciones. Amén. ¿Cuántas veces pusiste esa esperanza en alguien? Te decepcionó, te quebraron por la mitad, pero aprendiste a no confiar más en el hombre, sino en Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces abriste la nevera y la viste con agua helada solamente? Pero aprendiste que en los tiempos que en Dios te bendice, tienes que guardar para los tiempos malos. Aprendiste. ¿Verdad que así es? Mi amado hermano, el pueblo de Israel estaba siendo pisoteado, denigrado. Cuando vamos al versículo número 16, dice la Biblia, aquel filisteo, sí, venía por la mañana y por la tarde. O sea que como desayuno se lo madrugaban a él. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Y a la tarde como que al descanso, como cuando te llevan, como cuando te llaman por la noche, sí, y te dan la triste noticia de algo trágico. ¿Cómo podrías descansar tú? Imagínate que vas a descansar luego de una ardua tarea de trabajo ya de por sí que tiene el día. Y cuando te llama dice, oiga, lo llamo de cuota fácil, que si no paga mañana, ¿verdad?, comenzamos un juicio de coactiva y su casa está en juego. Pregunto, sí, y que Dios le bendiga, chao. Usted podrá dormir ese día. Mi amado hermano, hay cosas terribles. El pueblo estaba experimentando desde que amanecía hasta que anochecía la burla y el menosprecio de este filisteo. Pero mire el asunto. Habían dos ejércitos. Ahora, yo diría a mi manera de ver, Israel estaba obligado a considerar la petición del filisteo para terminar esa guerra. No, nada le obligaba a que Israel dijera, perfecto, yo voy a aceptar las condiciones y términos de guerra para poder salir de esta situación, sí, bajo este esquema. No, mi amado hermano, es que cuando uno está mal con Dios, quien pone las reglas del juego no es Dios, es el diablo. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando uno anda mal, cuando uno anda chueco y torcido, quien establece las reglas en el tablero no es el Señor, es el mismo diablo. Y como uno sabe que está chueco y está mal, uno no busca a Dios para pedir dirección, porque sabe que su condición no amerita la gracia, ni tampoco peor la dirección. Pero cuando uno está en Dios, entonado en el Señor al unísono, si el enemigo quiere tomar la iniciativa, quiere agarrar, como se suele decir, el sartén por el mango, uno viene con un garrote, le da un golpe en la mano, suelta que eso no es tuyo, porque esto es de los hijos de Dios, porque tiene autoridad, porque sabes que Jehová está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero porque estás bien con Dios. Cuando tú estás bien con Dios, mi amado hermano, en la noche comienzas a orar, sientes una bulla y la reprendes en el nombre de Jesús. Cuando estás mal, deja la luz prendida para dormir. Uy, qué miedo, hermano. Mi amado hermano, Dios en tu vida marca la diferencia en una guerra. Dios en tu vida. Israel no tenía en ese entonces la condición para solicitar dirección de Dios.
De hecho, recuerda que el profeta Samuel, que era el profeta de aquel entonces, nunca más volvió a ver ¿a quién? A Saúl. Por su rebelión y su pecado. Porque él, mi amado hermano, sabía que aun cuando él amaba a Saúl, sí, su amor no podía estar por encima al de Dios. Amén. Y dice la Biblia que los israelitas desayunaban Goliat por la mañana y Goliat por la tarde. ¿Verdad que así es? Verso número 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y los dos ejércitos, amado hermano, hasta diríamos así, ¿no? Como por situación personal y estrategia. Estoy cansado de que este hombre venga a hacerme escándalo todos los días a la puerta de mi casa. Yo no vivo su realidad, pero puede ser que se dé. Que justamente a la puerta de su casa, plin, ponen dos habas ahí, las viran, las chancletas las ponen como asiento y se ponen a libar. Y usted adentro, cristiano, con alabanza y todo, pero está una situación ahí, ¿verdad? Y muchos creyentes no salen a la guerra. Ellos más bien a usted lo basurean, lo achican, por así decirlo, y toman la iniciativa. Yo creo que como buen cristiano y buen hijo de Dios, ¿usted qué haría frente a una situación que se está viviendo como esta en tantas repetidas oportunidades? Mi amado hermano, es tiempo de usted entrar a la guerra y decir: Señor, esto tiene que llegar a un fin, y tiene que comenzar a orar. No es que va a coger un balde de agua hirviendo y va a tirar, no. No haga eso. Ahora, que si el Señor se los tire, eso es otra cosa, pero que se los tire Él, pero no yo. Pero eso no implica de que yo debo de quedarme de brazos cruzados cuando yo debo de ir a guerrear por esa situación. ¿En dónde usted va a guerrear? En su trinchera de lucha, en su cuarto, doblando rodillas. Ahí se lucha, ahí se batalla, ahí uno implora que Dios pelee por uno. Amén. Mi amado hermano, y dice la Biblia en el versículo número 17. Venía pues, perdón, el verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí, ¿a quién? Recuerde que Isaí, ¿qué cosa era? El padre. Y mire que en Dios, ojo, no hay coincidencia. ¿Qué cosa es lo que hay en Dios? Providencia. Porque diría yo, para el plan divino, todas las cosas están, ¿de qué manera? Están sincronizadas. En Dios, cada minuto de tu vida está debidamente bajo el control de Dios. Y Dios había permitido que justamente esos 40 días David no lo pase en medio del ejército ¿de quién? De Saúl, sino que estuviese ¿en dónde? Que estuviese David ¿en dónde? Pastoreando las ovejas de su padre. Pero mientras acá David estaba con las ovejas, el pueblo estaba acá, diríamos, en el monte, sufriendo, mi amado hermano, la opresión y la denigración de un filisteo y de todo el ejército. ¿Usted no cree que el ejército filisteo se gozaba de toda la situación que estaba haciendo Goliat frente al pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Ellos han de haber dicho: la primera batalla que yo debo de pelear y ganarla es la batalla de la moral. Y es verdad. Si alguien, mi amado hermano, antes de entrar en batalla, pierde su moral, pierde su valentía, ya la lucha como tal la tiene perdida. Porque cuando quiere confrontar al enemigo, siendo ya internamente destruido, sale a morir. Como cuando alguien de pronto viniendo a evangelizar, sale de corazón,
Mi amado hermano, de pronto desalentado, diciendo, ¿qué me va a dar hoy día el Señor Alba? Mi hermano, quédese en su casa. No venga ese día. Porque al Señor aún hay que servirle con un espíritu, mi amado hermano, sí, y con una forma del corazón totalmente disponible para que la gloria de Dios fluya a través de usted. Porque no es usted el que gana alma, es el Señor y su espíritu el que toma al hombre y lo transforma. Pero Él se mueve en vasos dispuestos. ¿Sí me está entendiendo? En vasos que se dejen usar. Pero si usted va a la batalla ya como derrotado, vendrá como perdedor, no como vencedor. Si usted va como un ganador, vendrá venciendo. Ya hay una palabra en el Apocalipsis con respecto a esto. Y salió venciendo para vencer. Y eso es importante, le cuento. Si él lo ha leído. Hoy no lo vamos a leer, por cierto. Pero léalo, está en Apocalipsis. Hablando acerca de un ángel. Mi amado hermano, de un jinete en sí como tal. La disposición dentro de la lucha juega un rol importante. Pero recuerde que un verdadero guerrero de Dios no se forja en el momento mismo de la batalla. Un verdadero soldado de Cristo se está formando antes de que la guerra aparezca. Amén. No pretenda ser soldado, ¿sí?, en tiempo de guerra sin haberse preparado antes. Porque si usted quiere presentar batalla sin haber sido un soldado previo a la batalla, irá y morirá. Ay, hermano, que me tocó predicar y no sabía qué decir. Claro, porque nunca estuvo preparado. ¿Sí me está entendiendo? Un creyente vive constantemente ejercitando sus sentidos espirituales. De ahí, mi amado hermano, que aún nuestros ejércitos terrenales, hablando en sí ya de las Fuerzas Armadas, ellos están constantemente, año a año, preparando y preparando al hombre para que si acaso se presentara una batalla, ¿qué hacer? Recién irlos a acuartelar, recién irlos a instruir, o ya los tiene instruidos. ¿Verdad que sí? De la misma manera debe de ser la vida de un creyente. Todo este tiempo de pronto de una aparente bonanza en tu vida no es para que te tires a dormir, sino para que te estés preparando, capacitando, porque cuando venga la guerra, y te aseguro que la vendrá, y no me refiero a una guerra posiblemente de armas, pero sí a una batalla, porque recuerda que aun cuando tú no quieras pelear, el diablo siempre te buscará pelea. Por eso es que en esta guerra, como decía un predicador, en esta guerra no se puede ser neutral. Y es una gran verdad. Tú tienes que escoger un bando. Tienes que escoger un ejército. Si eres sabio, escogerás el ejército de Cristo. Si eres necio, el ejército del diablo. Porque no hay más ejércitos en esta lucha. Amén. Si eres de Dios, saldrás vencedor. Si al enemigo quieres servir con tu forma de vivir, serás un perdedor, porque la muerte es la recompensa. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, dice la Biblia que en ese preciso tiempo de 40 días, alguien faltaba dentro del ejército de Saúl. ¿Quién era ese? David. Y dice el verso 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa, que era una porción de este grano tostado. ¿A cuánto le gusta el maíz tostado? Más o menos por ahí va el asunto. Y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche. ¿A cuánto le gusta el queso de leche? ¿Verdad? Ya me dio hambre. Y dice, los llevarás ¿a quién? Al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prendas
de ellos, y eso de prenda era tomar de pronto si hay ropa sucia, tomarla. Si de pronto algo necesita tomarlo. ¿Cuántos días ya llevaban allá? 40 días, ¿verdad? Y usted sabe que estaban los ejércitos en dos montes. Sí, que a la verdad nadie quería dormir en ese tiempo. ¿Usted cree que la gente dormía tranquila estando de guerra? Eso es imposible. Todo el mundo a la expectativa, a ver si alguien tomaba la iniciativa y de pronto venirse en avalancha e ir en contra del ejército, sí, en este caso de algún enemigo. Versículo número 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra ¿quiénes? Ahora, cuando hablo de peleando es más bien incitándose para la guerra, porque de pelea nadie peleaba. Y si algún encuentro debió haber existido, alguna escaramuza por ahí, de centinelas tanto del uno como del otro bando, a lo mucho. Verso 20. ¿Qué hizo este buen hijo cuando el papá lo mandó? ¿Qué hizo? Se levantó pues David. ¿Y a qué hora se levantó? A la hora que le dio la gana, ¿verdad? ¿A qué hora? De mañana. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Es decir, que aún en esto David era muy meticuloso, ¿verdad? Él pudo haberse ido. No, que voy a hacer lo que mi papá me dijo, pero ahí quedó. De pronto la hornilla prendida y la olla encima. Se quemó, es que como me mandó. ¿Verdad que hay que ser hasta en esto? Hay que ser un poquito sabio. Amén. Y dice la Biblia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y ¿quién más? Y los filisteos. Ejército frente a ejército. Pero oh sorpresa, ojo, esta situación se la hacía todos los días. Los 40 días. Como que se toreaba el uno frente al otro. Pero todo era que salía el filisteo Goliat y a todo mundo se le hacía agua a los helados. Le daba la chiripiolca. Así se quedaba. Como el chavito. Mire. Y verso 21 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba, dice ahí, el bagaje. ¿Qué cosa era el bagaje? Usted ya lo sabe. Las maletas, el equipaje. Y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mire, bien preocupado el muchacho, ¿verdad que sí? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras que hablaba? ¿Cuáles eran? ¿Qué dice mi amado hermano? Si me acompaña al 17, versículo, voy a leer el versículo número 9 y 10. Si él pudiese, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Todo eso llegó a escuchar ¿quién? David nunca lo había escuchado.
Primer día que él llegó al campamento y no se quedó, diríamos así, esperando a los hermanos. Él salió a buscarlo, ¿verdad que sí? Luego de eso, al acercarse al ejército, mire lo que sucede. Escucha lo que Goliat había dicho tarde y mañana durante 40 días. Versículo número 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero en este día algo diferente había pasado. Las había escuchado ahora ¿quién? Las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Lea conmigo por favor el verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Mi amado hermano, ¿qué sucederá en esta historia? ¿David también le temblarán las piernas o pasará algo extraordinario frente a este hombre que provocaba al ejército de Israel? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo, porque la misma estrategia que David usó para vencer al gigante, también la tendrás que usar tú para vencer tus temores o cualquier situación que tú la veas más grande, sí, que tu Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos. Amado Dios, gracias te doy en esta hora. En esta noche, tu palabra ha sido manifestada delante de tu pueblo. Mas te pido en este tiempo que tu palabra que ha sido leída y examinada haya, oh Dios, provocado en nosotros una reacción. Que esta palabra no retorne vacía. Es verdad, hay muchas situaciones que pudieran acobardarnos. Hay muchas situaciones que pudiéramos experimentar que nos hagan temblar. Mas sin embargo, hoy tú nos has enseñado que si a alguien debemos temer, sea Dios, el cual tiene poder no solamente para matarnos, sino para destruirnos en el infierno. Él ha de ser nuestro temor, no hombre alguno, no circunstancia alguna, porque tú, oh Dios, controlas las circunstancias. Y si yo estoy de tu lado, siempre saldré vencedor. Mas si me alejo de ti, nunca ganaré. Enséñame, oh Dios, cómo debo confrontar a mi gigante. Enséñame, oh Dios, cómo debo resistir en las luchas que se presentan. Porque esta fórmula, oh Dios, que tú la has presentado conforme a la Escritura, para mí también me ha de significar, oh Dios, de gran ventaja el saberlas. Porque tus caminos no son los míos, ni mis maneras de resolver mis problemas son tus maneras. Solo lo que tú me digas, eso haré. Porque de esa manera tú te glorificarás y yo aprenderé a depender exclusivamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús lo haré, para la gloria y honra de tu glorioso nombre.
Amén y amén. Que la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.